Bien, hermanos, y ahora vamos a tener tiempo de la enseñanza con nosotros, nuestro hermano Carlos. Muy bien, hermano Francisco, muchas gracias. La gloria sea para el Señor, mis amados, por esta buena introducción. Ha dejado nuestros corazones listos para oír la palabra del Señor, que también es importantísima, obviamente. La misma escritura dice que quien cantan con el entendimiento ora dos veces, y en verdad lo que cantamos también debe estar, obviamente, basado en la verdad del Señor, y por tanto impacta también nuestros corazones. Yo les invito a que vayamos a la verdad del Señor. Ah, vamos a ir a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Tomemos el hilito donde quedamos porque vamos a empezar un camino. Ya lo empezamos, ya hemos andado algunos metros, digámoslos así, en conocer el concepto, la verdad, la revelación y el misterio revelado del Señor de que la iglesia, que también es enseñada o vista o mostrada por el Señor como la esposa, la iglesia del Señor se le llama el cuerpo del Señor, de cierta manera. La iglesia es el cuerpo y cuya cabeza es Cristo Jesús. Entonces, habíamos comenzado desde el primer texto que menciona el Señor Jesús, desde Mateo capítulo 5, rápidamente para tomar el hilito de donde quedamos. Mateo capítulo 5, desde Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 25, el Señor empieza a enseñar los principios que rigen el reino de los cielos, no solamente en el corazón del hombre, sino es todo lo que comprende lo que hoy conocemos y lo que hemos vivido como el evangelio de Dios. El evangelio del Señor es el reino de Dios. Por eso él enseñaba y predicaba arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio. Y el reino de los cielos significa el señorío de Cristo en nuestros corazones, ¿no? Ese es como el punto principal de toda la vida cristiana, es Cristo en nosotros. Cristo es suficiente. Él es en nosotros la esperanza de gloria. Y Cristo enseña principios y mandamientos para la vida cristiana que se deben vivir no solo de manera individual para aquellos que formamos parte del reino de Dios o el reino de los cielos, pero también son principios que se aplican de manera colectiva, o sea, que solo se pueden vivir de una manera corporativa o en comunidad o en comunión, ¿no? Eso es lo que significa ser iglesia. Por eso el Señor va a usar imágenes, ilustraciones, figuras, parábolas para enseñarlas. Eso lo vemos a través de toda la escritura, sobre todo en Mateo, que el enfoque de Mateo es mostrar a Cristo como el rey. Y al querer mostrar a Cristo como el rey, estos principios son los que más se hablan del evangelio en el reino de los cielos a través de todo Mateo. Entonces, como vimos, una de las analogías que el Señor usa o utiliza a través de todo el Nuevo Testamento por medio de él, ya después por medio de Pablo y por medio del apóstol Pedro y por medio del apóstol Juan, habla del cuerpo. Debe entenderse también de acuerdo al contexto, ¿no? Hay que saber interpretar las escrituras para no sacar de contexto una verdad y enseñar lo contrario. Entonces, muchas de sus señales son aplicables si las entendemos o las leemos o las tenemos en el corazón de una manera corporativa o de comunidad. Por ejemplo, y arrancamos en Mateo capítulo 5, ¿no? En Mateo capítulo 5, versículo 29, el Señor habla y usa los mismos términos que habla pues más adelante Pablo cuando enseña esos principios en Romanos, porque el siguiente texto que empieza a hablar de la iglesia como un cuerpo es en Romanos capítulo 12, en 1 Corintios capítulo 12, en Efesios capítulo 4, versículo 12. Mire, todo está como una nomenclatura fácil de recordar, donde vamos, y Colosenses también lo veremos, donde se enseñan algunas características de la iglesia como un cuerpo, y al decir que la iglesia como un cuerpo, esperamos que la oración de Pablo sea contestada en nuestros corazones, mis amados hermanos. Porque la oración de Pablo era que seamos plenamente capaces de comprender, que nos diera el Señor sabiduría y entendimiento para entender estas cosas y aparte de entenderlas, hermanos, vivirlas. Bueno, Mateo capítulo 5, versículo 29 dice, a fin de que damos el jueves anterior, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, no se debía tomar, no se puede tomar esto de una manera literal, es imposible por la interpretación, obviamente,
porque si no llegaríamos a la conclusión de quién de nosotros tendría todos los ojos completos, sus manos completas, sus partes completas, porque tenemos que estar cortando y sacando todo aquello que nos es ocasión de caer. Pero en Mateo también nos da una explicación más completa, en el mismo Mateo, en Mateo capítulo 18. En Mateo capítulo 18, versículo 7, el Señor habla de aquellos que son tropiezos. Y hablando de aquellos que son tropiezos, vuelve y menciona este mismo verso casi en su totalidad que menciona en Mateo capítulo 5, versículo 29. Y da 3 ejemplos en Mateo capítulo 18, versículo 10 al 14, en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 22, y en Mateo capítulo 18, versículo 23, hasta el final del capítulo. Habla conceptos, una enseñanza que solo se puede vivir, aplicar si lo vemos como una comunidad de manera corporativa o como iglesia. Por ejemplo, dice en Mateo capítulo 18, versículo 5, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay, dice ya, de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, y usa las mismas palabras que usó en Mateo 5, 29. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Y comienza y enseña en 3 bloques características o principios que solo se pueden vivir si lo vimos como iglesia. Por ejemplo, hay que cuidar la pureza de la iglesia. La iglesia está llamada a ser santa. La santidad de la iglesia es algo que no es solamente teoría, sino de ser una forma práctica de individualmente y colectivamente vivirlo. Por eso el Señor habla, hay de aquellos, hay del mundo por los tropiezos, pero más de aquel que en verdad se constituye en un tropiezo. ¿A quién? Como dice aquí en el mismo contexto, para poder vivir de una manera en comunión, en comunidad. Entonces, el peligro que representa para el cuerpo el pecado de uno de sus miembros y como si es necesario hay que extirpar a aquellos miembros, aunque duela, que son ocasión de caer, que son tropiezos y evitar un juicio a la totalidad del cuerpo. Eso está en Mateo capítulo 18, versículo 7. Pero miren lo que dice en Mateo 18 del 10 al 14. Hay que restaurar o buscar a aquellos que se desviaron o que salieron de la comunión. Dice, y da el ejemplo de la oveja perdida. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas, se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿Dónde deja las 99? Creo que en otra parte en Lucas lo menciona, la deja en el redil. El redil es donde está, las ovejas están protegidas. Entonces hay que ir y buscar a aquellos que por alguna razón se han desviado por confusión, por diversas circunstancias, y si aún así por pecado, llevarlos o tratarlos de llevar al arrepentimiento verdadero para que regresen a la comunión del Señor. Entonces, la restauración de los descarriados, llamémoslo así, que estaban en comunión, solo se puede vivir, solo se puede aplicar de manera corporativa, como iglesia. Muy bien, Mateo capítulo 18, versículo 15 hasta el versículo 22. La restauración del hermano, la disciplina y la autoridad de la iglesia. Solo se puede vivir de manera corporativa. Entonces, siempre hay que seguir este orden. El orden divino es esto, ¿no? Entonces, si tu hermano peca contra ti, ya sabemos el orden, ¿no? Vaya primero a él. El orden correcto es primero a él, después, si no te oye, lleva 2, ¿verdad? Porque si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma un contigo a 1 o a 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ese es el segundo paso. El tercer paso dice, si no lo oyes a él, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Vuelve a mencionar el término iglesia. Díselo al cuerpo. Y se presenta esta persona y dice, si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, eso significa que cada miembro tiene una función en el cuerpo, obviamente, un propósito. Y debe colaborar con los demás para el bien común. Así como cuidamos nuestro cuerpo físico, debemos también cuidar nuestro cuerpo espiritual, que es la iglesia. Debemos evitar todo lo que contamine, dañe o procure o impida crecimiento y santidad. Y para eso hay que estar pendientes los unos a los otros para restaurar, ¿no? Para corregir situaciones. Pueden ser de diferentes nombres, por pecado o la exhortación, pero también está la amonestación, perdón, o la reprensión. La exhortación es el buen consejo para traer a alguien que se está desviando por debilidad espiritual, llamémoslo así, no necesariamente pecado, desánimo,
y otras circunstancias. Y miren lo que dice en Mateo capítulo 18, versículo 23, hasta el final del capítulo, que también tiene que verse de manera corporativa o como iglesia, que es el perdón, la paciencia y la misericordia con mis hermanos. Y da el ejemplo de de aquel hombre que le debía a uno 10,000 talentos y lo hizo echar a la cárcel, ¿verdad? Y el rey o el amo de estos señores dice acá que llama cuentas al otro porque por 100 denarios, denario era el salario de un día de sueldo, o sea, 100 denarios era 365, era medio año, llamémoslo así, por decir, un cuarto de año. Sin embargo, lo echó a la cárcel por eso. Lo que más se repite aquí en este caso es que es el ejemplo, es el llamado al perdón y a la misericordia, a la paciencia, ¿no? Aquel que debía 10,000 talentos, que era un valor muy grandísimo, y fue perdonado, pero no pudo perdonar a aquel que debía apenas 100 denarios, como dice en el capítulo 18, versículo 28. Ahí está, en Mateo capítulo 5 comenzamos, pasamos a Mateo capítulo 18, donde lo especifica más. Ahora, vamos a Romanos. En Romanos ustedes tenían una tarea, no sé si la hicieron, si me siguieron la línea, si hubo comunicación, pero comenzamos en Romanos capítulo 12. No vamos a entrar al tema solo hasta el capítulo 12, versículo 1 al 5, nada más. Después, cuando veamos a la iglesia como un cuerpo y sus dones y sus ministerios, vamos a tratar Romanos capítulo 12, versículo 6 en adelante o 7 en adelante para hablar de los dones. Cada uno de ustedes tiene un don, mis amados hermanos. No se lo dio la iglesia, no lo tiene por nacimiento, no es heredado, sino es algo que el Señor le entrega, le da. ¿Para qué? Para que usted encuentre su lugar en el cuerpo local y funcione. Al hacerlo, la gloria será para el Señor, pero también la iglesia recibirá su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿cómo comienza todo? El cuerpo se debe preparar para funcionar como un cuerpo. ¿Cómo lo hace? Romanos capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 4. Y vimos 3 características. Por ejemplo, debe haber una permanente rendición y ofrenda. O sea, nosotros tenemos una continua batalla con las cosas del mundo, sus principios, sus valores y muchas circunstancias que nos jalan a desviarnos, a desmotivarnos, a abandonar. Por lo tanto, debemos, como dice aquí el apóstol Pablo, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso significa que voluntariamente cada uno de nosotros, cada día que nos levantamos, ese sería el ideal, yo trato de hacerlo todos los días, a veces me paso por el afán de salir, pero trato de mantener esto en mi mente. Debo entregarme al Señor, entregar en mi día, entregar mis capacidades, entregar, bueno, todo lo que yo soy en un sacrificio vivo, dice, agradable a Dios, que a Él le gusta, pero también racionalmente e inteligentemente. ¿Por qué? La idea es lo que está en el capítulo 12, versículo 2. No se conformen, ¿verdad? No se amolden. Ese verso lo trató también el hermano Jorge Pinzón este domingo. No se conformen a este siglo, transfórmense, renovando, cambiando el entendimiento. ¿Y para qué? Para comprobar, para que sea testimonial en nuestra vida la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Antes de comenzar la reunión hablábamos con Francisco en algunos casos particulares de cómo el Señor ha mostrado su buena voluntad en la vida de los dos de alguna manera, de forma muy particular, y ha sido agradable y perfecta. Pero hermanos, esto solo es posible si nosotros nos entregamos a Él. Es una norma que la misma Escritura. Ahora, también dice que debemos tener una actitud correcta. Eso está en el capítulo 12, versículo 3. Ruego o digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces hay que tener una actitud correcta. ¿Cuál es la actitud? Humildad. No piense usted más allá. Eso tiene que ver con Filipenses, no considera a los demás como superiores a ti mismo. Y aquí en preparación al tema que va a hablar Pablo más adelante sobre los dones, él dice, no piense que usted es más de lo que debe ser, piense de acuerdo a la fe que Dios le ha entregado y que Dios ha repartido. Porque dice en el capítulo 12, y aquí fue donde dejé la tarea, vamos a ver si ustedes me ayudan. ¿Sí hicieron la tarea de alguna manera? De alguna manera escudriñaron. La idea era el capítulo 12, versículo 4 y 5. En esos 2 cortos versos hay 7 características que nos distinguen como iglesia.
o como miembros de un cuerpo llamado iglesia. Vamos a verlo el primero, porque ya ven las caras de algunos que no, como que no me pregunte a mi profesor. Entonces no voy a hacerlo, pero obviamente porque si señalo a alguien le puedo hacer pasar una pena y no quiero que pasen. Pero cuando estemos mejorando esto, con el favor de Dios, vamos a tener grupos aquí localmente. Estoy tratando de saber cómo organizamos para los que estarán en Zoom, pero vamos a subdividirnos en grupos y tener subgrupos para estudiar algunos versos de una manera más directa y más exegéticamente, llamémoslo así por usar el término, más con escritura. Bueno, la primera está en Romanos capítulo 12, versículo 4. ¿No? Vamos a comenzar de ahí hasta donde nos alcance el tiempo. Tengo exactamente como 7 o 6, 7, más o menos, de principios que salen de estos dos versos nada más. Entonces, la primera es que la iglesia, o lo voy a leer el texto, Romanos 12, 4, 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Lo que yo deduje o que el Señor me mostró a través bueno, y estudiando, porque es que no es que yo también busco comentarios, veo la escritura, miro los originales, bueno, y ahí salen los conceptos, pero ustedes también pueden tener el propio, y por eso era la idea de la tarea, es que la iglesia debe mostrar unidad. ¿Por qué? Porque habla en Romanos 12:4, un cuerpo, por ejemplo, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, dice muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Romanos capítulo 12, también dice en capítulo 12, versículo, no, creo que en 1 Corintios, ¿no? Cuando dice que en un mismo cuerpo fuimos todos bautizados, 1 Corintios 12, 13, creo que. No, en un mismo espíritu, Él nos incluyó en un cuerpo. Eso lo menciona Efesios capítulo 2 y capítulo 3, ¿no? Hizo de dos pueblos uno, judíos y gentiles, y formó una sola unidad llamada la iglesia. Y aquí dice, somos un cuerpo. Solo hay un cuerpo, solo hay una iglesia. Conocemos el enseñanza de la palabra. Está la iglesia universal. Si yo les preguntara a ustedes qué significa la iglesia universal, la respuesta ¿cuál sería? Es la iglesia universal, es la unión de todos los creyentes, ¿no? De diferentes lenguas, tribus, razas, de los tiempos, desde el Señor hasta nuestros días. Es la unión, es la suma de todos los que han creído en Cristo que forman la iglesia universal. Pero la iglesia universal también se manifiesta de manera local, ¿no? Lo ideal, yo creo que ese es el concepto de la Biblia, también lo creo así, es que hubiera una iglesia por ciudad. Cuando Pablo le escribió a los Efesios, no le escribió a las diversas iglesias en Éfeso, sino le escribió a la iglesia en Éfeso. Lo ideal. Desafortunadamente, por cuestión de interpretación que no demerita la fe de los hermanos, han surgido diferentes iglesias locales de acuerdo a su denominación. Entonces, por eso nosotros no nos identificamos como denominacionales, ¿no? No somos ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Somos bíblicos en el aspecto, no nos consideramos tampoco que Santa María sea la única iglesia en Bucaramanga, ni más faltaba. Respetamos la forma de culto y la interpretación doctrinal de bautistas, pueden ser incluso hermanos pentecostales de los buenos, porque hay unos que son extremos, de cualquiera que, menos los que enseñan doctrinas heréticas, obviamente, ¿no? Por ahí en una charla que tuvo unos días un hermano dijo muy inocente, yo creo que fue en broma, yo creo que los adventistas también son salvos y son hijos de Dios. Posiblemente el Señor, pero por la doctrina que ellos viven y practican es muy difícil catalogarlos como verdadera iglesia o como una iglesia que cumple los conceptos que el Señor nos está enseñando. Entonces, solo hay un cuerpo, solo una iglesia, pero la iglesia se desarrolla de manera local, individual y específica. 1 Corintios 12:12 también lo menciona, porque Romanos 12, Corintios 12, eso es nomenclatura fácil de recordar, nos hablan. 1 Corintios 12:12 menciona lo mismo y dice, porque así como el cuerpo es uno, unidad, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 4, primera parte. Unidad. La iglesia debe mostrar unidad. Sus miembros o nosotros como miembros de la iglesia local debemos luchar, debemos trabajar, debemos crecer en la unidad, porque nosotros reflejamos, nosotros somos
la prueba de Dios ante el mundo, de su reino. Ellos se van a convertir a creer en el Señor al vernos a nosotros, nuestro testimonio, nuestra forma de culto, la palabra que enseñamos va a atraer a las personas. Por eso hay que enseñar la escritura, directamente la verdad, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy expositivos en eso, muy textuales en la escritura, porque la palabra de Dios es la que transforma la vida. ¿Qué le podemos ofrecer a las personas que vengan acá? Buena ambientación, buen culto, buena alabanza, muchas cosas que humanamente son buenas, pero también son emotivas, son delicadas, porque hay que tener un equilibrio, pero lo importante es la palabra del Señor, que se enseñe la palabra de Dios con santidad, con reverencia y sin tergiversar o cambiar. Entonces, unidad. Segundo punto, Romanos capítulo 12, versículo 4, la primera parte del mismo verso dice, diversidad. Aquí vamos a ver como tres conceptos, ya llegamos allá, yo creo que el tiempo me alcanza. Diversidad quiere decir que hay diversos o varios, no hay uniformidad, ¿no? ¿Qué tal que todos fuéramos oreja? No sería un cuerpo, ¿no? ¿Cómo diríamos todos oreja, todos un brazo, todos una pierna? No funciona así, por eso el Señor da el ejemplo de un cuerpo, dice en 1 Corintios 12, 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y en Romanos dice, tenemos muchos miembros. Cuando dice muchos es que hay diversidad, ¿no? Pero no todos somos iguales, somos diferentes, pero todos formamos parte de un todo mayor. Tenemos diferentes temperamentos entre nosotros, hermanos sanguíneos, hermanos más tranquilos, melancólicos, flemáticos y coléricos, que debemos aprender a amarnos, tolerarnos, pero también en el amor de Cristo, entregar esos temperamentos para que sean transformados y en verdad moldeados por el Espíritu del Señor. Él no nos va a cambiar en ese aspecto, no es que nos cambie, pero sí nos da el control, nos ha dado el Señor, no nos ha dado, perdón, espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que la Escritura enseña. En 1 Corintios dice lo mismo en 12:14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, la iglesia es un todo unificado, pero somos distintos dentro del mismo cuerpo. De los unos, por eso dice aquí, los unos de los otros. En Cristo, en el cuerpo de Cristo, hay unidad, pero no uniformidad. ¿Por qué es indispensable la diversidad en el cuerpo? ¿Por qué es indispensable que la iglesia sea diversa? Diversa no es aceptar costumbres que son antibíblicas, ¿no? Porque hoy se está enseñando esa falsa diversidad que si llega aquí un homosexual y bien se puede congregar, ¿cierto? Podemos recibir en la comunión a alguien que se congregue, que ha tenido en su vida, ¿verdad? Y que está en un proceso de transformación y se ve, eso se ve en un homosexual, usando ese término, ¿lo podemos aceptar en la comunión? Claro que sí. Pero no podemos en función de la diversidad aceptar su pecado como algo continuo y decir no hay transformación, no hay cambio, ¿cierto? Eso fue lo que pasó en 1 Corintios capítulo 5, cuando los hermanos pensaron que estaba muy bien hecho lo que uno de sus miembros hacía con la esposa de su padre, ¿sí? Aceptaron eso como algo natural. No, hermano, lo que va contra la escritura no podemos aceptarlo ni tolerarlo porque va en contra del principio también de que la iglesia, el cuerpo debe ser santo. Eso no es machismo, no es legalismo, no es otra clase, sino tratar de cumplir la escritura y en verdad ser lo que el Señor busca que seamos como iglesia. Entonces, la diversidad en el cuerpo de Cristo no solo es aceptable, sino indispensable, porque más adelante, cuando habla de los dones, el Señor habrá entregado o ha entregado a cada uno, porque dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, mire, para ustedes y para ustedes y para usted aquello, nos ha dado dones, como dice en el verso 4, la última parte, no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, ¿cuál es su don, mi hermano? Después de 2 o 3 años, por lo menos usted tiene que estar inquietado para entender o buscar cuál es el don. El Señor, ¿para qué me puso en esta iglesia? ¿Para ser el que tiene el don de cubrir la silla y calentar sillas? No, eso no es un don, ¿no? Usted no vino a ocupar un espacio en el universo de la iglesia y ser ahí como algunos se sientan siempre en el mismo lugar, ¿no? Ese lugar es como sagrado, nadie mete porque ahí se siente familia tal, familia tal. No, esa no es la idea. La idea es que debemos entender que el cuerpo no puede trabajar unido de manera eficaz si todos somos manos o todos son ojos. El cuerpo debe tener partes y dones diferentes para que se pueda trabajar de manera efectiva. Y quiero aclarar para aquellos que aún luchan
con su inferioridad espiritual, hermano. Ojo con eso. Hay cristianos, incluso cristianos maduros, que aún en algún momento, al no comprender bien las promesas y los principios de Dios, viven en una especie de inferioridad espiritual entre ellos mismos. Creen que no son útiles. Creen que simplemente no puedo hacer algo que en realidad, bueno, usted no está, nadie está llamado a resaltar. El único que puede ser exaltado y resaltado en cierta manera es siempre el Señor, ¿no? El hombre, no, aquí no estamos para adorar a hombres, ni a mujeres, ni a nadie, sino que todos humildemente, entendiendo el lugar, como dice más adelante en Corintios, creo que lo menciona, cada miembro tiene, cada parte tiene su honra especial que la ha dado el Señor. Entonces el Señor lo puso para algo. Si usted no funciona, la iglesia no funciona. No le eche la culpa al liderazgo, no le eche la culpa que esto o aquello, sino la culpa es suya por no funcionar de manera efectiva en el cuerpo local. Hace un tiempo, mientras yo iba manejando, sentí un ruido en el motor, un ruido, un chica, chica, chica. Y uno ya se enseña a conocer su carro y dije, algo no está funcionando bien, porque el carro en sí, la máquina, el motor es una, perdón en la redundancia, una máquina. Todos sus componentes funcionan de una manera especial y perfecta. Pero al escuchar el chaca, 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 que algo pasó y me asomé, abrí el capó, pero yo escuché el chaca, 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 y miraba. Cuando lo llevé al taller, por ese sencillo ruido, era un tornillo en la parte interna del cárter, de la parte de las válvulas, que se había roto en cierta manera y eso estaba generando. El tornillo no se rompió, gracias a Dios, no cayó en la parte interna y no hubiera desbaratado lo que es el aspecto de los pistones y eso hubiera sido gravísimo. Pero gracias a Dios porque una parte que no estaba funcionando, no estaba cumpliendo su función, que se identificó que había un problema. Cuando eso se arregló y se cambió esa pieza cuando prendimos el carro, obviamente el ruido había desaparecido porque el motor estaba funcionando en armonía perfectamente para lo que fue diseñado. Es lo mismo que pasa en la iglesia, hermano. La iglesia debe funcionar sin que suenen cositas extrañas. Sí, hay que estar atentos, hay que mirar cómo está nuestra parte espiritual, ¿no? No vamos a hablar de estar juzgando al hermano como habla, como viste, o bueno, diversas razones que no son bíblicas. No, esa no es la razón, sino mirar nuestro aspecto espiritual, porque hermanos, en el cuerpo hay diversidad, pero no uniformidad. Entonces, no todos van a estar en la misma madurez en cierta forma, no todos van a ser débiles siempre, sino algunos más fuertes que otros. Eso está en Romanos capítulo 12, versículo 4, nada más en la primera parte. Parte B es después, la mitad del verso 4, está lo que acabamos de ver, diversidad, no uniformidad. Creo que me han entendido hasta ahí, ¿no? Entonces, entiendan esta verdad, porque también dice Romanos capítulo 12, versículo 5, funcionalidad, ¿no? La última parte del 4. No todos los miembros tienen la misma función. O sea, no solamente hay diversidad, sino funcionalidad. Cada uno funciona en el lugar que Dios le puso. 1 Corintios 12, 18 lo dice. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, si los pusiéramos nombre, mencionaríamos algunos, tal hermano, tal hermana, dice, Dios los puso en el cuerpo como quien, como Él quiso. Eso es obra de Dios, hermano. Por eso el liderazgo, en cierta manera, no es que no delegue, hay que delegar a veces para motivar, pero uno espera que el Señor esté guiando el corazón de los hermanos a poner en función su don y su capacidad, porque hay dones, habilidades y capacidades y talentos que son diferentes, pero que también se usan en la iglesia. De funcionalidad. Porque Pablo quiere hablar de la relación. Siempre hay una relación entre los creyentes unos con otros. Por eso usa el ejemplo de la iglesia como un cuerpo. Aunque yo di el ejemplo del motor que era válido, es más válido verlo por el ejemplo del cuerpo humano, ¿cierto? Ustedes saben que algo está fallando, el cuerpo es una máquina y en algún momento algo va a fallar. ¿Y qué pasa? Usted empieza a sentir dolencias, empieza a sentir dolores, se puede sentir un dolor de cabeza, por eso no hay que automedicarse, hay que tener cuidado, ¿no? Uno siente una jaqueca, hay diferentes jaqueca, migraña y son diferentes conceptos. Usted debe saber cuál es el origen, porque el cuerpo también requiere que todos los miembros, aun aquellos que parecen sin importancia, funcionen en armonía.
¿sí? A veces una glándula que no segrega la hormona requerida genera un efecto en el cuerpo que es increíble y decir, pero ¿cómo es el cuerpo de perfecto, verdad? El cuerpo que nos da la idea de cómo debe ser entonces la iglesia. Entonces debe haber mutua dependencia, respeto entre nosotros, mis amados hermanos, y dice eso en 1 Corintios 12, del 21 al 31. En el versículo 21, pueden leer el contexto, en 1 Corintios 12 dice, no, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. En estos últimos 5 minutos voy a hablarle de 3 cosas que vienen del siguiente punto, que está en el capítulo 12, versículo 5. Ya pasamos al 5. En el 4 vimos 3 cosas, ¿no? Ya vimos las 3 cosas primero. Unidad, diversidad y funcionalidad. En el capítulo 12, versículo 4. Ahora miren el 5, mis hermanos. Miren algo que me gusta, que de aquí se derivan 2 palabritas más. Y tienen que ver y tienen su aplicación también a nosotros. Todos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Dice en el capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, unidad, y todos miembros los unos de los otros. Eso nos va a hablar de 3 palabras. La primera que yo saqué o pude deducir de esta, una vez tuvimos unos estudios con líderes sobre las otras 2 y me pareció interesante aplicarlo porque tiene su aplicación a la iglesia también. Dependencia. Vamos a ver dos palabras más. Dependencia, interdependencia e independencia. Son 3 cosas diferentes. Independencia, interdependencia y dependencia. Entonces, esto sale de la palabra que figura aquí, la frase, todos miembros los unos de los otros. Hermanos, entiendan, la unidad nunca debe promoverse o enseñarse a expensas de la individualidad. O sea, yo no puedo decir que yo soy el único que va a generar, por dar un ejemplo, unidad. No, la unidad se manifiesta de manera corporativa, en comunión, ¿no? Porque debemos aplicar esto que tiene que ver con los unos de los otros. Vamos a ver las 3 palabritas en estos minutos. Si no alcanzamos, pues para el jueves dejamos. Dependencia. ¿Qué significa dependencia? ¿Alguno me puede dar una idea rápida que se escuche para los de Zoom o los de Zoom también conectar y decir dependencia? ¿Qué significa dependencia? ¿Qué creen ustedes? Dependencia. Dependencia. Esta mañana llevé a un señor y el señor me hizo venía acompañado, ¿no? Venía acompañado. Y él venía dependiendo de algo. Iba para una cita médica. Él estaba dependiendo de una persona que lo estaba sosteniendo porque él no podía sostenerse. Ya para un señor ya de edad tenía alguna cirugía o algo. Dependencia implica confiar en los demás, ¿cierto? Necesita de los demás para satisfacer necesidades. En el caso del señor, él dependía de su pariente para que lo ayudara a sostenerse para subirlo al carro. Otras veces yo lo hago y lo doy como ejemplo. Me he bajado del carro porque veo que es necesario ayudar a subir a personas en silla de ruedas. Unos son pesados, pero hay que ayudarlos a alzar, ¿no? Bueno, buscar la manera, yo más o menos ya le tengo la idea cómo, entonces se me facilita, pero ellos dependen de nosotros en cierta manera para que, en el caso del ejemplo que les doy, puedan subirse al carro de manera cómoda. Entonces, en el cuerpo de Cristo, la dependencia, hermanos, que hablamos aquí, que viene de la frase, todos miembros los unos de los otros, es reconocer que necesitamos a los demás para crecer espiritualmente. ¿Qué pasaría si no hubiera maestros en la iglesia? ¿Qué pasaría si no enseñáramos? ¿Cómo crecerían ustedes? Porque la idea de la iglesia es enseñar, ¿no? Que es el aspecto de los 5 ministerios que están en Efesios capítulos 4. Pero la idea de la iglesia, en la iglesia para crecer necesitan a alguien que esté enseñando. Pero esta enseñanza no solamente viene por una cabeza visible, llamémoslo así con respeto, de Carlos o Francisco o aquellos que por por muchas razones nosotros estemos funcionando en ese aspecto, en el caso mío, enseñando la iglesia como un cuerpo, sino porque eso implica dependencia. Cada miembro depende de los demás para aprender. Ustedes dependen de sus hermanas, las damas, o las hermanas dependen de los varones también. Y eso implica también respeto mutuo, aceptar también el lugar, porque eso tiene que ver, creo que no alcanzamos a verlo, pero tiene que ver como que el cuerpo tiene una cabeza.
Esa cabeza representa una autoridad. ¿Tiene la cabeza del cuerpo? Cristo, ¿no? ¿Cuál autoridad representa? Él es el Señor de todo. Ahora, en el concepto de la autoridad, eso se ve en la iglesia. Hay autoridades en la iglesia. En este caso, en el caso, como habla en Efesios, que dio el primer ejemplo, del esposo con la esposa. Hay dependencia del esposo, de la esposa, perdón, hacia su cabeza. Si no lo hay, la iglesia, o en el caso del ejemplo que da aquí, el matrimonio, se puede acabar, porque si no hay respeto, honra y reverencia, eso se acaba. Si no hay en la iglesia, eso es un caos, es un desorden. Eso era lo que estaba sucediendo en Corintio. Por eso Pablo habló de los dones y habló fuertemente sobre que esperaba que cuando él fuera a verlos se encontrara haciendo tal como él les aconsejó. Y les digo, espero que yo los encuentre tal como les escribí en mi carta y no que ustedes me vean a mí enojado, porque en cierta manera la iglesia está dando un muy mal testimonio en una ciudad, en este caso en Corinto, muy feo sobre lo que era el evangelio y en la vida de los cristianos que conformaban la iglesia en Corinto. Entonces, dependencia es confianza. ¿Sí confía usted en sus hermanos? ¿Hay confianza entre nosotros para cualquier área de nuestra vida? A veces con Francisco hablamos hoy de que algunos, nosotros esperamos, ¿no? Que es la idea, pues nos preparamos para eso. Pues aquí estamos en consejería para ayudarles, apoyarles, darles una voz de ánimo, orar con ustedes, pero a veces nos enteramos que van a otras personas que no son los de la iglesia. Eso no es confianza. Y no nos afecta porque cada cual en realidad llevará sobre sí su responsabilidad, pero no desmayamos en la tarea que Dios nos ha puesto para guiar a los hermanos débiles y no tan y fuertes también en depender los unos a los otros. Dice, por ejemplo, en Isaías que habla de dependencia, dice, porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré, sostener. Que ahí viene Gálatas capítulo 6, ¿no? Soportar, sostener, dependencia. La otra, no me voy a pasar, pero vamos con calma. Independencia, ¿qué significa independencia? Dependencia, confianza. Independencia, que es libre, ¿no? ¿En la iglesia debe independencia? Sí, sí, porque somos diferentes, hay diversidad, no uniformidad, pero ¿qué tiene que ver la palabra independencia? Donde estamos conscientes de la necesidad de otro. O sea, se refiere a la capacidad de tomar decisiones, funcionar y tomar decisiones. ¿Por qué? Por ejemplo, yo les estoy hablando del tema del cuerpo. ¿Dónde se ve la independencia? En la obediencia de ustedes hacia este tema, o del Señor más bien. La independencia es yo hago en realidad, como dice, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Él dice, no los obligo, dice el Señor, pero sí quiero que ustedes se ofrezcan a mí en sacrificio vivo, agradable y racional. Eso es parte de nuestra independencia, ¿no? Tiene que ver también con obediencia y membresía. Cuando usted se incluye en una iglesia local, en cualquier lugar o ciudad, comunidad o localidad, usted en su independencia acepta la autoridad que se representa y la forma en cómo la iglesia se desarrolla. Usted no viene a cambiar la iglesia. Si usted viene a cambiar, el Señor mueve y el Señor está trabajando de muchas maneras para perfeccionar su iglesia, su cuerpo. Pero usted no puede llegar a un grupo, por decir así, nuevo o por años y querer, entre comillas, vamos a usar para usar el término, cambiar cosas de acuerdo a su parecer, porque eso iría en contra de la independencia que como iglesia, por ejemplo, hay algunos grupos, hace algunos meses, ya esa presión pasó, debo reconocerlo, ya eso se calmó, pero hubo cierta presión hacia la iglesia que teníamos que identificarnos con ciertos grupos doctrinales. No voy a profundizar en el caso, pero como yo dije a los hermanos, bueno, nosotros estamos desarrollando de una manera diferente. Ustedes pueden venir y ver que estamos en la escritura enseñando, mostrando cómo está la iglesia edificándose, pero no vamos, en realidad yo lo dije de manera personal y mis hermanos cuando le comenté a David y comentamos estas cosas, no por eso yo estoy obligado, ¿verdad?, a matricularme o asumir pensamientos doctrinales para identificarme o que soy de esta rama o que soy de esta otra rama, solo porque sean deseos de otros hermanos. Hay que tener cuidado. Tenemos una independencia que puede ser valiosa en cierto momento. La independencia extrema también es perjudicial, ¿no? Por eso mantenemos un equilibrio, ¿no? Ni mucho legalismo, pero tampoco libertinaje, porque hay que tener cuidado, ¿no? La falta de
de dependencia mutua puede conducir a la aislación espiritual y a la pérdida de la perspectiva del cuerpo. O sea, cuando hay demasiada independencia. Hay hermanos que me han dicho, no, yo no voy a la reunión así de frente. Yo a veces no quiero ir a la reunión de oración porque yo puedo orar en la casa. Ah, bueno, sí, es verdad, es su deber, pero es lo que manda el Señor, ¿no? El Señor manda otras cosas. Claro, usted puede orar y debe hacerlo. Ah, yo puedo estudiar las escrituras y aprender la Biblia en mi casa. Correcto, perfecto. Pero es lo que manda el Señor, tampoco. Y están los textos de la palabra, porque la independencia extrema puede ser perjudicial. Cada miembro, cada uno de nosotros, debemos reconocer nuestra necesidad de conexión con los otros. Y la última, ya terminamos en esta última frase, interdependencia. Tenemos una, dependencia, confianza, independencia, soy libre y hago lo que me parece y lo que yo quiero. No, pero también hay que ver el desarrollo individual de cada uno. La tercera, que es la interdependencia, la interdependencia implica una relación mutua en las partes que son recíprocas, equitativamente dependiente. O sea, yo soy interdependiente de Francisco y Francisco de mí. No soy independiente de él. Yo no, en la iglesia no puedo estar, no puedo funcionar aparte de Francisco ni él aparte de mí. Yo no puedo funcionar aparte de Elena o Elena de mí. O yo no puedo funcionar aparte de Marisol o Marisol aparte de mí. Porque somos un cuerpo, es una unidad espiritual que Dios nos dio. O sea, eso ya no se puede romper. Si usted quiere romper eso, pues no venga a la comunión. Ya, usted hace su vida ya. Pero mientras estamos como iglesia, debemos entender la interdependencia. Eso es lo que refleja bíblicamente la imagen de un cuerpo. Cada miembro contribuye al bienestar general. La iglesia no consiste en individuos, no solo consiste, perdone, en personas dependientes de Dios, del Señor, sino también en la necesidad los unos a los otros. Eso implica que yo no puedo crecer si yo no estoy con ustedes, si no cuento con ustedes. Eso es parte de mi crecimiento y mi madurez. Mi fe se alimenta cada vez que los veo a ustedes. ¿Cierto? Así yo lo he dicho varias veces de manera pública y en privado. ¿Cómo ayuda a mi fe ver a la iglesia unánime y dinámica en ciertos momentos? Como también desanima verlos cuando no hay respuesta a algunas peticiones o más bien como algunas motivaciones para que funcionemos de una manera mejor. Terminamos ahí para dejar para el próximo jueves, pero dice 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, la interdependencia fomenta la unidad, la colaboración y la fortaleza en la diversidad. O sea, de esas tres, ¿cuál es la mejor? ¿O cuáles son las mejores en orden? ¿Cuál serían el orden de dependencia, interdependencia o independencia? Demos un orden. Yo las di en desorden. Primera, ¿cuál? Primera, en el orden bueno, ¿no? De mejor, de mejor a peor. ¿Cuál sería la primera? Dice. Dependencia puede ser una, listo, sí. ¿Cuál sigue? Interdependencia, muy bien. Y de última, independencia. Ok, sí, puede ser. Yo había puesto primero interdependencia, pero también es válida. También es válida la otra. Está bien. Sí. Entonces, las dos primeras, o sea, las dos últimas que mencioné son como en el orden correcto. Interdependencia y a la vez dependencia, más no independencia. Eso es más bien comunidad. Bueno, mis amados hermanos, vamos a terminar también con una palabra de oración. Y obviamente en estos momentos les invito a que oremos delante del Señor.